El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Santiago Lozano Calderón se especializa en la evaluación y el tratamiento de tumores primarios benignos y malignos de hueso y tejidos blandos, así como de enfermedad ósea, metastásica y desórdenes del metabolismo óseo. Es profesor asistente en ortopedia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Ejerce como cirujano ortopédico titular en el Servicio de Oncología Musculoesquelética del Departamento de Ortopedia del Hospital General de Massachusetts. Su práctica incluye la investigación clínica que evalúa el tratamiento y los resultados clínicos en pacientes oncológicos y es autor de diversas publicaciones realizadas a lo largo de su carrera. El doctor Lozano Calderón hablará sobre actualización en el manejo del tumor de células gigantes. Buenos días, gracias por la invitación del Colegio Ortopédico y de Traumatología, por su invitación a su reunión anual. Mi nombre es Santiago Lozano, soy ortopedista oncólogo en Massachusetts General Hospital en la Universidad de Harvard. Hoy voy a estar presentando una actualización en el manejo de tumores de células gigantes. Como todos saben, el tumor de células gigantes es uno de los tumores más comunes primarios de hueso, con una prevalencia mayor en mujeres y una edad común de presentación entre los 20 y los 40 años. Puede tener una presentación mono o poliostótica y, a pesar de ser un tumor de características benignas, tiene el riesgo de metástasis pulmonar. En términos de la histopatología, hay abundante presencia de osteoclastos o células con células gigantes que son activadas por las células mononucleares neoplásticas. Especiales tinciones se pueden hacer con factores de transcripción Ki67 que se ven en el panel 1C, que ayudan a identificar las células neoplásticas, y tinciones con catepsina o con fosfatasa alcalina o molecular strap, que ayudan a identificar los osteoclastos, y tinciones como en el panel 1B, perdón, en donde hay marcadores de membrana como ciclina D. Esta es una visión en microscopía electrónica que muestra la tinción de los factores de transcripción Ki67 para las células neoplásticas. Y aquí hay una lista de las diferentes moléculas que vimos pueden ser parte del armamentario para diagnóstico. En términos de biología molecular, la mutación más específica es la mutación H3F3A, que es una modificación antihistona que produce una molécula G34W que permite diferenciar entre el tumor de células gigantes y condroblastoma. Hay pérdidas alélicas también que ayudan a identificar factores de riesgo como presentación multicéntrica y metástasis. Estas se localizan en los cromosomas 1, 9 y 19. En términos de la fisiopatología, todos conocen bien esta vía bioquímica en la que la molécula RANK es producida por osteoblastos y esta se une a los receptores de RANK que están presentes en la superficie del osteoclasto, generando la activación del osteoclasto. Como todos saben, también hay un medicamento que es un anticuerpo monoclonal llamado denosumab que modifica esta interacción a través de su conexión directa con el ligando RANK que va a ir al receptor. En términos del tratamiento, lo que se hace más comúnmente es excisión a través de curetaje con empaquetamiento con cemento o aloinjerto, y
refuerzo con material de osteosíntesis de acuerdo a la estabilidad del hueso después de la resección del tumor. Se pueden usar adyuvantes como nitrógeno líquido, fenol, cemento como tal. En México hay buena experiencia con el uso de vaporización para el tratamiento de tumores de células gigantes. Antes de entrar en la revisión del tema y el rol de denosumab en el tratamiento de tumores de células gigantes, es importante revisar este artículo de la Clínica Mayo, en donde este grupo reportó la experiencia retrospectiva con 118 pacientes y reportó la literatura publicada hasta el momento, analizando las diferencias en los diferentes tipos de tratamiento y el diferente tipo de adyuvantes que se pueden utilizar en combinación. Importantes hallazgos de este estudio es que la recurrencia es menor con la excisión amplia. Es importante también saber que este estudio mostró el efecto positivo en términos de recurrencia local usando cemento por el halo que se forma por la reacción exotérmica que incrementa el margen aproximadamente 2 milímetros y la presencia de enfermedad metastásica del 4% a pesar de ser una condición benigna. Esta es una tabla que muestra las diferentes tasas de recurrencia y comparaciones entre diferentes tipos de tratamiento. Esta tabla muestra una tasa de tiempo libre de recurrencia siguiendo curvas Kaplan-Meier, y aquí podemos ver cómo la resección amplia tiene la menor tasa de recurrencia y el mayor tiempo libre de recurrencia, pero vemos cómo cuando se hace cirugía intralesional, la combinación con cemento es lo que genera un efecto positivo, mientras que no hay diferencia con el uso de fenol, como se puede ver en las curvas B1 y B2, que fueron en las que se usó fenol. El uso de aloinjerto no más parece ser mejor que la combinación de aloinjerto combinado con fenol. Adicionalmente, estos autores identificaron factores de recurrencia. El principal es la edad mayor de 51 años y con una tendencia a la localización de tumores en la mano, que es secundario a la dificultad de hacer un adecuado curetaje en estas lesiones. Ellos no identificaron el radio distal como una localización de importancia, que va con la línea de los resultados de nuestra institución, en la que la mayor recurrencia del radio parece ser relacionada a la imposibilidad de hacer un curetaje más adecuado. La investigación clave o el estudio clave para el uso de denosumab fue esta publicación de Thomas, fue la fase 2 del estudio con denosumab, en el cual se trataron pacientes con tumores de células gigantes irresecables o inoperables y fueron seguidos inicialmente a 2 años y luego a 5 años. Con esta investigación se demostró que el denosumab reduce la tasa de crecimiento del componente de tejidos blandos del tumor, causa calcificación del componente óseo del tumor y es un medicamento seguro y eficaz. El 88% de esos pacientes no mostraron progresión de enfermedad mientras estaban en tratamiento con denosumab e incluso mostraron disminución en el tamaño del tumor. Después del uso de denosumab, diferentes preguntas salieron a colación para determinar el rol de denosumab en ortopedia oncológica. Una de las preguntas, y estas van a ser las preguntas en las que voy a focalizar la presentación, son las siguientes. La primera es si denosumab puede reducir el tipo de cirugía o la extensión de cirugía que se le va a realizar al paciente. La segunda es ver si hay reducción en las tasas de recurrencia con el uso combinado de denosumab y cirugía. Y luego, por último, ver qué efectos adversos puede tener el denosumab. Con respecto a la primera pregunta, este es uno de los estudios más interesantes, liderado por diferentes grupos en Europa y en Canadá. Este evaluó el uso de denosumab en pacientes con tumores de células gigantes primarios, 148 pacientes, y recurrentes, 74 pacientes. Tumores de alto grado, de gran tamaño, en los cuales estaban planeando hemipelvectomías, amputaciones o reemplazos articulares o incluso resección de la articulación y fusión, y con muy pocos pacientes planeando resecciones marginales. El denosumab se utilizó, y como pueden ver en esta gráfica, en azul están el número de pacientes que todavía seguían en tratamiento al tiempo de publicación del estudio.
mostrando pues el gran tamaño e inoperabilidad de los tumores que fueron incluidos en este estudio. Esta es la tabla más interesante de ese estudio, en la que la mayoría de pacientes los ven en color amarillo o verde. Se muestra que los pacientes no necesitaron cirugía o la cirugía fue menor de lo que se planeó inicialmente. Hay un número menor de pacientes, solamente 6, en los cuales se tuvo que hacer una cirugía mayor a la planeada con el uso de denosumab. Con esta evidencia podemos decir que el denosumab ayuda a disminuir la complejidad de la cirugía. Un estudio semejante, liderado por Robert Brimmer, por el grupo en Birmingham, una colaboración multicéntrica en Europa, analizó 138 pacientes y demostró el efecto de denosumab 8 meses posoperatorio. La mayoría de tumores fueron localizados en la rodilla y fueron tumores primarios. Lo que ellos comprobaron fue que con denosumab la tasa de recurrencia es menor con la resección amplia que con el curetaje, y que también la extensión de cirugía disminuye. Frank Thorpe coordinó un estudio de investigación cuando era fellow en la Universidad de Toronto y evaluó la experiencia con 20 pacientes en los que se usó denosumab, y comprobaron que con el uso de denosumab se puede salvar la articulación en la mayoría de pacientes, haciendo nuevamente cirugías menos complejas. El seguimiento a 30 meses demostró solamente 3 recurrencias locales. También hay casos reportados con el uso constante o a largo plazo, con seguimiento a 5 años, especialmente en tumores de columna. Este es el reporte de un caso de una paciente con un tumor de tamaño significativo, 22 años de edad, en el cuerpo vertebral de C2, en tratamiento con denosumab, con completa resolución clínica de síntomas y casi completa resolución radiográfica de la presencia del tumor en términos de naturaleza lítica. Wei Guo publicó su experiencia reciente con 68 pacientes en el sacro. El uso de denosumab permitió tener cirugías con menos sangrado, cirugías más cortas, y también un impacto en la tasa de recurrencia local en términos de disminución, combinado con resecciones amplias a nivel del hueso. Este es un diagrama que muestra el flujo de cómo se incluyeron los pacientes. Unos pacientes recibieron denosumab adyuvante, otros neoadyuvante, y otros pacientes no lo recibieron. Y pues se puede ver acá la diferencia en términos de recurrencia, y este es el tipo de cirugía que se puede hacer sin tener que hacer ligadura de las raíces nerviosas y sencillamente obteniendo el margen de resección negativa a nivel óseo. Y aquí vemos las diferencias en términos de tiempo operatorio medio, sangrado y preservación de las raíces nerviosas, mucho mayor en las 3 categorías con el uso de denosumab. Las complicaciones posoperatorias son en general las mismas, relacionadas a manipulación de las raíces nerviosas, en general síntomas de constipación fecal y alteraciones sensoriales en la región perianal y en las extremidades inferiores. Con esta evidencia podemos decir que el denosumab puede ayudar a reducir la complejidad de la cirugía, puede ayudar a preservar la articulación, y parece que tiene un impacto en la reducción de las tasas de recurrencia, especialmente cuando se hacen resecciones amplias. La segunda pregunta es si puede haber reducción en la tasa de recurrencia usando denosumab combinado con otros tipos de cirugía. Constantino Errani publicó la experiencia del Instituto Rizzoli, y en su estudio él demostró que el uso de denosumab con curetaje incrementaba la tasa de recurrencia local independientemente del grado, del tamaño del tumor y la localización. Y este fue el primer estudio que dio luz al problema de la calcificación excesiva con el uso de denosumab y las dificultades que esto causa en el curetaje del tumor. Siguientes estudios mostraron información conflictiva, y Tsukamoto con otros autores, incluyendo Constantino Errani, hicieron una revisión de la literatura y incluyeron 7 estudios con 619 pacientes. Desafortunadamente, su conclusión es que no hay información suficiente en la literatura para decir que el denosumab tiene un efecto negativo en la
recurrencia local en pacientes que son tratados con curetaje. Como pueden ver, no hay cambio en el riesgo relacionado con la duración del denosumab, menos de 6 meses o más de 6 meses, o diferencia en términos del tratamiento, en términos de recurrencia local, ya que hay sobreposición en el intervalo de confianza de ambos grupos. Este es un diagrama de flujo que muestra los estudios que fueron incluidos y los últimos 7 estudios con los 619 pacientes finales. Y esta es la tabla mostrando los diferentes estudios con el tiempo de seguimiento promedio y los grupos de comparación que se tuvieron en cuenta. Este análisis demostró que hay sesgos de inclusión en estos estudios. En esta revisión de la literatura, ese sesgo parece ser balanceado, como se muestra en la gráfica, pero definitivamente la solución para encontrar una buena respuesta a esta pregunta es realizar análisis estadísticos en los que se hacen análisis de propensidad teniendo en cuenta la influencia de factores de riesgo que tienen importancia clínica. Además de la discusión de si incrementa la recurrencia local o no, hay una discusión en saber si el denosumab debe ser dado preoperatorio o posoperatorio y cuál es la duración del tratamiento. A raíz de las investigaciones que muestran la posibilidad o las dificultades que hay con la resección intralesional con el uso de denosumab preoperatorio, la tendencia es usar el denosumab posoperatorio después de una resección intralesional, mientras que si se va a hacer una resección amplia, el uso puede ser pre y posoperatorio, especialmente en la pelvis y en la columna. En términos de la duración, Hinzdische publicó este artículo en el que se evaluó comparativamente una duración corta de denosumab, menos de 3 meses o 3 dosis, comparado con más de 3 dosis. Y en 48 pacientes disponibles en el grupo de corta duración y 36 en el de larga duración, los autores no encontraron diferencia en términos de la recurrencia local, por lo cual su recomendación es usar el denosumab solamente por 3 dosis o 3 meses a nivel preoperatorio. La mayoría de los tumores estuvo localizado alrededor de la rodilla y la cirugía, como se esperaba, tuvo mayor riesgo de recurrencia local con resecciones intralesionales comparado con las resecciones con márgenes negativos. Aquí vemos un Kaplan-Meier demostrando la diferencia entre las dos curvas. Hay buena respuesta, como se ve en esta placa a nivel histológico en términos de la respuesta con el denosumab. Por último es el efecto adverso y el más común son la falta de acumulación de stock óseo, y esto es un problema especialmente en pacientes jóvenes, lo que hace que tengan un riesgo mayor de osteoporosis o osteopenia en el futuro. Está el riesgo de fracturas patológicas en la región subtrocantérica y el riesgo de necrosis de la mandíbula. Sin embargo, el factor o complicación más importante o efecto adverso es la transformación maligna. En el estudio inicial para eficacia y seguridad de denosumab se demostró en el 1% de los pacientes. Hay diferentes reportes de casos y definitivamente la prevalencia de esta condición ha aumentado. Desafortunadamente no tenemos marcadores moleculares que lo ayuden a diferenciar. Los anticuerpos anti-histona están presentes en el tumor de células gigantes, pero también están presentes en el osteosarcoma rico en células gigantes. Y hay que estar pendiente y hay que buscarlo en el diagnóstico. Si hay un paciente que no está respondiendo al tratamiento o tiene recurrencia o tiene enfermedad multifocal, es importante obtener más muestras para biopsia y diagnóstico. Hay que decirle al patólogo si el tumor fue tratado con denosumab. Si no se le dice al patólogo que el paciente fue tratado y él no sabe y hace la patología, lo más seguro es que esa patología se describa como un osteosarcoma de bajo grado. Esa comunicación es muy importante en este escenario clínico. En conclusión, podemos decir que con la literatura actual, el denosumab reduce la extensión de cirugía y ayuda a la preservación de las articulaciones, disminuyendo la complejidad de cirugía, especialmente en el sacro y la pelvis.
hay una posible reducción en las tasas de recurrencia con las excisiones en bloque, pero también hay un posible aumento en la recurrencia local con el uso de denosumab y resecciones intralesionales, dada la dificultad técnica que el uso de denosumab causa en este tipo de cirugía por la calcificación subsecuente del tumor. El riesgo de malignización es real y hay que estar pendiente de seguirlo en pacientes. Y por último, para saber realmente cuáles son las tasas de recurrencia o no usando el denosumab, hay que hacer estudios en los que se tenga en cuenta análisis de propensidad con otros factores de riesgo para poder aislar de forma adecuada el efecto del denosumab. Gracias por su atención y quedo dispuesto a cualquier pregunta. Y nuevamente, gracias por la invitación. Gracias.